Hola, muy buenas. Buenas. Hola, Alfredo. De repente me vi en tu cara, fíjate. Es que llamó la atención esa camisa. Es por tu rostro siempre enfurecido, furia. Pues sí, hay que ponerle fuego al asunto, hombre. ¿Y cómo no le vamos a poner fuego al asunto? ¿Y cómo no nos vamos a enervar? Elena, ¿cómo es eso de que hay engusanados en los hospitales públicos? Yo quisiera ser un ser de paz, por eso el blanco me encanta, pero ¿cómo es posible que en un centro asistencial esta persona solo llegó con unas heridas por arma blanca y ahora su cabeza se llena de gusanos? Y lo peor de todo, por no decir lo peor, es que únicamente se le está administrando medicamentos y no lo tocan. Claro, obviamente también es parte porque tenemos bastante negligencia y poco personal, principalmente debería de ser a enfermeras. Entonces, ¿qué pasa? Le toca al familiar. Pero ¿y qué está pasando? El hospital viene y dice, es que entró por también un caso de gusano barrenador. Discúlpenme la justificación, pero ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. Pero es válido el término peor, ¿sabe por qué? Porque uno acaba en una camilla haciendo un conejillo de India. Así en los es. hospitales. Ahora, Mónica, la desbandada. ¿Quién está poniendo pies en polvorosa? En el PLR. No sé. Todo lo mejorcito que tenían se está yendo. Lo mejorcito. Pero en bandada. ¿Lo mejorcito de lo peorcito? Sí. Se están, ¿cómo que me dijeron ayer? Desburrungando. El PLR, no a confundir con otra palabra muy parecida, ¿verdad? Desburrungando con B. Y la otra es con P. Sí. No, es que la otra es para velocidad, despupusando. No, despurrungando. No, sí, exacto, eso, no. Se están yendo los mejores, están quedando ya nada más los útiles, los más serviles, los que ya no tienen nada que perder. Y bueno, ahí siguen al servicio de los Zelaya, Castro y también de los Moncada. Vamos a hablar de cuántas personas se han ido ya del PLR hasta el Tribunal de Honor. Ha quedado vacío. Bueno, ahora, Alfredo, ¿de verdad en este país no estamos curados de espantos, verdad? ¿Cómo es eso que de repente el fiscal se saca de la manga del chaleco pues un intento de magnicidio en contra de un expresidente que dejó el poder hace 16 años, pero que no ha dejado la silla presidencial? Está como la historia de Gabriel García Márquez, ¿verdad? El coronel Buendía no ha dejado de ser coronel, pues el expresidente Zelaya no ha dejado de ser presidente. ¿Y cómo es eso de que también se planea un segundo golpe de Estado a la familia Zelaya Castro? ¿What? Y bueno, hubo una invitación a la prensa en el Ministerio Público. Todo el mundo pensaba, el fiscal general va a hablar sobre las imputaciones eventuales luego de las afirmaciones de la fiscal Pam Bondi de los Estados Unidos, diciendo, en Honduras hay socios, hay cómplices del cártel de los soles. Pero resulta que él dice, un momento, aquí vamos a hablar de otra cosa. Y no hay lugar a preguntas. Incluso cuando la prensa quiso inquirir sobre los temas de la crisis del PLR, no solo a nivel nacional, sino la connotación internacional, dijeron no, solo el tema. ¿Y cuál era el tema? Un intento de magnicidio, es decir, han capturado a 3 personas, albañiles con especialidad en francotiro, en tiro al blanco o lo que sea, francotiradores, increíble, para decir que intentaron o que planificaron matar a Mel Zelaya. ¿Con qué objetivo? Evitar las elecciones. Santo cielo, ¿se da cuenta la capacidad estratégica de estos 3 chicos malos? Y con ello provocar la ruptura del gobierno y la defenestración prematura a 3 meses y medio, 4 meses de gobierno que le quedan a esta actual gestión. Increíble, pero el guión yo creo que se los hizo una IA. Y le dijeron, traguéate un poquito, le dijeron a la IA, y dame un guión así medio pisoteado, medio creíble, medio humanizado, y se les ocurrió esta trama que a todas luces es otra cortina de humo. Un guión de vaqueros japoneses. A ver, les hago una pregunta. Mónica, ¿vos te considerás amiga de Nicolás Maduro? No. Alfredo, ¿vos te considerás amigo de Nicolás Maduro? Nada íntimo. Elena. En lo absoluto que no.
Bueno, entonces creo que la presidenta Xiomara Castro metió la pata al Hasta el incluirnos a los 10 millones de hondureños como que todos somos solidarios contra esa acusación que le confirió el gobierno de Estados Unidos de narcotraficante y terrorista al dictador venezolano. Hablaremos de eso más adelante, pero antes debemos de aclarar siempre el nombre de este programa, que no te valga verga. ¿Y por qué se llama así? Porque aquí estaremos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Les guste o no les guste a nuestros detractores. Gracias por su sintonía. Cafú. En medio de una crisis local, la multicrisis que encara el PLR en temas de seguridad ciudadana, desempleo, salud y un largo, etcétera, una retahíla de conflictos internos, incluyendo internos dentro del propio partido, no solamente locales, sino muy internos, muy dentro del PLR, y además una acusación de carácter internacional con la fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, que dice: en Honduras, Nicolás Maduro paga para tener allanado el camino, y no solamente aéreo, sino también puertos, y quién sabe si las carreteras del país, para poder pasar armas y drogas. Y obviamente eso ocurre una noche de un día miércoles acá. Y un día jueves, el fiscal general convoca 8:20 de la mañana, conferencia de prensa. Uno dice, va a referirse a estos temas que obviamente van a traer repercusiones muy graves para el actual gobierno. Y entendiendo que Joel Zelaya es uno de sus peones, seguramente tendrá algún argumento para defenderlos. Así como la Cancillería intentó desmentir el asunto de la fiscal Pam Bondi, pero al final de cuentas sale con una muy rebuscada trama. Y se le ocurre decir, hay una conspiración para matar a Mel Zelaya. Hay un intento de magnicidio y hemos identificado a 3 personas que están detrás de esta trama para que no haya elecciones y para que el gobierno termine de forma prematura. Y uno piensa, ¿será que está hablando de francotiradores, de gente formada en estrategia, en geopolítica? ¿Son SEALs? ¿Son personas que forman parte de escuadrones de la muerte? Y resulta que los detenidos son 3 ciudadanos. Don Arcadio López, don Perfecto Enamorado y también Antonio Catán. Así que tenemos una declaración del fiscal general cuando anuncia esta conspiración novelesca. Las pruebas que hemos obtenido y que ya se encuentran en poder de los órganos jurisdiccionales confirman que estas personas están participando en una conspiración criminal cuyo objetivo es atentar contra la vida del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Este atentado va más allá de ser un hecho aislado. Forma parte de un plan mayor. Según su propia voz, votar al gobierno y así provocar la salida anticipada de la actual presidenta Xiomara Castro. A ver, Alfredo, repetime los nombres de los caballeros conspiradores. Arcadio López, Perfecto de Jesús Enamorado, tiene un nombre allí, ¿verdad? Poderoso. Y Antonio Catán, que es el único que tiene apellido así medio fufurufo. Si no es porque estamos aquí en estos tiempos, te diría que esos son los nombres de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. Mira, no les veo por ningún lado que tengan nombre de Rambo ruso, de Navy SEAL, de soldado del Mossad israelí. O sea, no le veo la pinta, pero ni por el nombre, Alfredo.
Yo le voy, antes de darle mi argumento, ¿verdad? Y siguiendo con ese discurso que acabas de dar, me parece a mí que fue una grabación de un celular en una mesa de cualquier casa de cualquier hondureño, ¿ok? Porque ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado este tipo de conversaciones? ¿Ah? O uno ¿Cuánto? a veces recetando futuros guillotina para los políticos. Uno dice, miren que a eso hay que cortarle la cabeza o hay que hacer los tuquitos por lo desgraciados que pueden ser. ¿Se imagina usted tener una conversación así medio espirituosa, no espiritual, medio espirituosa, y usted dice una sarta de babosadas? De repente ahí van a aparecer a enchacharlo, porque usted dijo que se muera fulano, y ahí se lo va a llevar Judas. Así que tiene que tener cuidado si de repente, como dicen algunos, pudo haber sido una conversación de bohemios y no del reggaetón. Lo malo es que no es que le desees el mal a alguien, lo malo es que no te inviten a esa mesa. Lo malo es que te graben. Lo malo es que te graben. Ahora, ¿Cuántas veces no se ha dicho? Ahora, ¿quién es el sapo de la mesa? Porque alguien tuvo al que no le dieron boquita. Ese seguramente, el que lo invitaron y de repente dijeron, a mí me dejaron sin boquita, ya voy a clavear a estos otros compañeros de chupa. Amigos, es una cortina de humo, es un distractivo. ¿Quién de nosotros puede pensar que uno de los hombres más protegidos del país, cuando 10 millones de catrachos vivimos casi en indefensión, casi rascándonos con nuestras uñas, cuáles chalecos antibala, cuáles autos blindados, cuáles grupos de persecución, de cuidado, cuál escudo de protección, por favor? Uno de los hombres más protegidos del país. Y además nosotros tenemos operando el sistema Pegasus de espionaje telefónico, ahora resulta que tiene amenazas a muerte. Elenita, han calificado al Ministerio Público, con epítetos poco favorables, precisamente en este contexto. Y vea lo peor de todo. Resulta que quien dice estas declaraciones fue parte de Libre. Él era el expresidente del Tribunal de Honor de Libre y actualmente es embajador de Corea del Sur. Estoy hablando de Rodolfo Pastor Fasquel, el que ha dicho, bueno, estas declaraciones las da porque, si bien sabemos, el caso de Cedesol continúa en la impunidad y la titular, pues Isis Cuellar, pues ahí continúa, es una de las más. Entonces es lo que él critica, de que si bien ella está haciendo su campaña, pese a todo este caso de corrupción que se ha destapado, ¿cuál es el funcionar del Ministerio Público? Usted ya nos ha dicho, una cortina de humo, y cuando hay evidencias, cuando se está hablando en conversaciones también de WhatsApp sobre algunos hechos, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el actuar? Pues no tiene la capacidad, ha dicho este funcionario del gobierno actual. Escuche. Ella debe de responder por ese delito también, y el partido no puede apoyarse en delincuentes, en personas que cometen delitos por el hecho de que sean buenos a la hora, buenos activistas políticos. Eso no puede ser. Con respecto al Ministerio Público actual, lo que me queda evidente, lo que me queda clarísimo, y a ti también, es que no tiene capacidad para enfrentar este tamaño del problema. Por eso es que necesitamos una maxi antes, una sisi ahora. Necesitamos un apoyo externo, internacional, ¿verdad?, que sirva por lo menos temporalmente, mientras aquí por un lado disminuimos el problema combatiéndolo y por otro lado preparamos a nuestra gente para ser, pues, buenos fiscales honrados que sean capaces de llevar estos casos a feliz término. Pero que no es la crueldad de ensañarse con ellos. Simplemente cometió un delito, que responda por el delito que cometió. ¿Qué es lo que ha dicho él mismo? Hasta él dice, tiene que venir la Sisi porque aquí el Ministerio Público no está funcionando como debería. Pero dígame, Alfredito, para hablar y generar caos, para eso sí está el Ministerio Público. Juicio político es lo que le espera al actual Ministerio Público, y me refiero al alto mando del Ministerio Público en el próximo Congreso, en una democracia perfectible en el próximo gobierno. Óiganme, pero el que se ha destapado es Rodolfo. Sí. El embajador se ha destapado esta vez, y son diplomáticos. Sigue siendo funcionario, sí, y seguramente quiere que le despidan. Y si lo despiden, seguramente va a decir, bueno, mis prestacioncitas, pues. Está pidiendo a gritos. Lo está pidiendo a gritos porque está pronunciando de forma muy, incisiva, con precisión quirúrgica y hasta algo venenosa, ¿no? Como el veneno que al parecer se destiló
en esos audios conspirativos, magnicidas, Rodrigo Javier? Alfredo Guzmán, pongámonos serios. Pongámonos serios. Por favor, todos en la mesa. ¿Saben Ajá. ustedes que esos audios sí pueden ser utilizados como pruebas de convicción? A mí me Ay, cuesta pues, trabajo si pueden creerlo. ser utilizados esos audios, pueden ser utilizados los Sí, vídeos, ¿verdad? También. Bueno. Pero déjenme explicarles bajo qué circunstancias. A ver. ¿Bajo qué circunstancias un audio o un mensaje de voz en WhatsApp puede ser utilizado como una prueba en juicio? Para que estos sean válidos, deben de cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Es crucial que la grabación sea auténtica, que sea íntegra y obtenida de manera ilícita, o sea, que no haya llegado por rebote a la fiscalía, porque probablemente estos audios son de esos audios replicados. O sea, obtenido de manera lícita. Sí, Ok. cosa que habrá que ver cuál fue la metodología que utilizó el Ministerio Público y que se pueda verificar su autenticidad a través de un peritaje informático. O sea, que coincida el tono de voz con Exacto. el fulano que está Peritaje acusado. informático en época de inteligencia artificial, por favor, Y claro con que este sí. Ministerio Público. Ahora, fíjense Sí, ustedes, fiscales. los requisitos para validar los audios de WhatsApp Ay, no son sencillos. La obtención ilícita, pues no debe haberse violado la intimidad de la persona. Cuidado, ¿verdad? Que las aplicaciones y los teléfonos y los planes de la tecnología, de las telefónicas, propiedad. nos protegen. O sea que si fue a través de Pegasus, está para la basura. Más bien se destapa. Más bien deberá responder la propia Presidenta de la República, porque ella es la representante legal del gobierno. La autenticidad se debe confirmar que el audio realmente no ha sido alterado por algún programa de estos de inteligencia artificial. La integridad es que hay que conseguir la conversación completa, que no haya sido manipulada, que no haya sido trastocada. Nada fuera de contexto Hay para que no sea un identificar- pretexto. Miren, hay que identificar a los personajes, realmente hay que cotejar si el audio coincide con la voz de los acusados. Y el peritaje informático certifica la autenticidad de las pruebas. Así que esto, así tan rápido como lo manifestó, como lo confirmó hoy el fiscal, más bien nos deja más dudas que certezas de este intento de supuesto magnicidio. Sí, porque vaya, lo que está explicando Rodrigo Javier es como que entren en mi casa sin haber tenido un permiso, ¿no? Sin haber llegado con una orden de allanamiento y que con esta orden judicial, hayan entrado a mi casa y de ahí puedan sustraer alguna evidencia. O sea, pueden encontrar el cuerpo adentro de mi casa, pero si entraron de manera ilegal, de nada les vale. O Así pudieron de haber sencillo. llevado el cadáver a ponértelo a tu casa. También. También suplantar las pruebas. Y al final de cuentas sí habrá más implicados. No serán don Arcadio, don Perfecto y don Antonio los únicos. Así que cualquiera pues que tenga algún exceso en comunicaciones muy privadas, muy íntimas o en hasta secretos de alcoba, cuidado que gemidos y pujidos o algún otro tipo podrían ser utilizados en su contra. Como hay también palabras y discursos y apologías como los discursos de odio contra los periodistas, Sí. que también son frecuentes en este asunto y pueden ser, armas de doble filo, Mónica. Bueno, es que estamos hablando de que va a actuar el fiscal contra una conversación íntima, privada, una conversación que se puede dar en cualquier hogar de Honduras, en cualquier momento. Y el discurso que se hace abiertamente de parte de instituciones financiadas con nuestros impuestos contra comunicadores y periodistas y medios de comunicación, incitando al odio y a la violencia que puede llevar a la muerte de una persona. Ya los informes de derechos humanos de organismos internacionales han recomendado a los gobiernos en Honduras, diferentes gobiernos, que detengan ese discurso de odio porque en Honduras estamos básicamente de toque y aquí cualquier palabra que se diga en contra de un periodista puede llevar a que esta persona le den muerte. Entonces, los grandes carteles que nosotros hemos visto, o cuando las Fuerzas Armadas dicen que somos sicarios del periodismo. Óiganme, eso es un discurso de odio. Ajá, miren, sicarios de la verdad. Yo sé, y todos aquí en la mesa sabemos a lo que se refiere, pero el término que utiliza no se da para lo que nosotros hacemos. No somos sicarios. Entonces, el solo meter
esa idea en la cabeza de la gente ya representa un verdadero peligro para nosotros. ¿Por qué no se hace algo sobre estas pruebas que están abiertamente allí, que se han hecho de parte del Estado hacia el pueblo? Nosotros nos encontramos indefensos, no andamos en carros blindados, no andamos con el montón de guardaespaldas como Mónica, hemos visto a y me Moncada. recuerda un hecho, porque cuando se dieron estos hechos después del golpe de Estado y todo lo que ha pasado, el medio de comunicación al cual yo he representado, cuando voy a una cobertura fui atacada y mi compañero camarógrafo también fue atacado. ¿Y por qué? Por los discursos que vienen y dan otro tipo de personas. Realmente tiene que haber libertad de pensamiento y respetar, es parte de un Estado, de una democracia. Entonces, dígame, yo estoy ejerciendo mi labor periodística y que fui objeto de represalias. ¿Por qué? Por decir un argumento, porque tampoco la verdad absoluta no existe. Ahora, recordemos también una declaración y en contra de Mario Moncada no se hizo absolutamente nada, que dijo que a la oposición había que recibirla con machete. A ver, señor Joel Zelaya, ¿dónde está la actuación en contra de él? De los colectivos, los habitantes de estas 4 aldeas, cuando los políticos que representen a esa bandera rojo, blanco, rojo, lleguen a sus aldeas a pedir el voto, lo que tienen que tener en mano es un guarizama, para pegarles una cachimbiada a cada uno de ellos, los jóvenes. Ajá, ahí debe de actuar. Pero en conversaciones íntimas, que si se ponen a escarbar realmente y a escuchar cada una de las llamadas o de los audios que tenemos en privado los hondureños, más de alguno van a encontrar. Yo creo que van a tener que arrestar a la mitad de la población hondureña. Todo el mundo, amigos, y es que vemos las contradicciones. Personas que conversando en privado hablaron quizás de alguna intención, de algún deseo, pero que hay de los que en público y mediáticamente han dicho, si es necesario voy a tomar las armas. ¿Quién fue el que dijo, busquen las AK-47? El propio Mel Zelaya. Y ahora un hombre que llama brujos y que buscan chamanes, dice que se cubre con la sangre de Cristo. Dios bendito, cuidado con los rayos, hombre. Cuidado con los rayos. Fariseos. Ya veremos qué pasa con esta cortina de humo, que básicamente nos ha servido más para reírnos un poco, porque ridículos sí se han visto con esto. Cambio y fuera. Y volvemos al tema sanitario, lamentablemente. Dígame usted cómo es que se están construyendo hospitales nuevos, si bien está bien la obra, pero ¿y por qué descuidamos los hospitales actuales? Me refiero justamente a los casos que se están denunciando desde el Hospital Mario Catarino Rivas, donde lamentablemente un ciudadano llegó desde Lepira junto a su hermano, cual fue herido de arma blanca. ¿Y qué resulta? Él dice, alega, denunció, porque pocos a veces nos atrevemos a denunciar lo que pasa y ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Por una represalia que puedan hacer los médicos y las enfermeras, aunque no parezca, con nuestro familiar en un centro asistencial público. Él viene y dice, quiero denunciar porque mi hermano solo llegó con heridas de arma de fuego y ahora ¿cómo está? Tengo que sacarle yo con pinzas y guantes los gusanos de su cabeza. Vean las imágenes, él mismo las ha compartido. Se difuminaron un poco porque son bastante crueles, lo que está pasando, chocantes, grotescas, horribles, repudiables. Él ahí muestra cómo su familiar ha estado sufriendo. No solo sufre por las heridas de arma blanca, sino también, vean cómo está su cabeza, cómo está herido por arma blanca. Entonces, él ha denunciado esta crítica situación. ¿Y cuál es la respuesta del Hospital Mario Catarino Rivas? No decir que él entró también como un caso de gusano barrenador. Y él ha dicho, mi familiar no es el único, también hay otra persona que incluso le está comiendo la cabeza, así lo dijo popularmente, y hasta en el estómago le están saliendo. Díganme, si está hablando de una persona, un paciente que está en un centro médico, ¿cómo es posible que él ya tiene más de una semana interno en este centro asistencial y esa enfermedad persista? Y claro, algunos médicos a veces nos ven como pendejos e ignorantes, discúlpenme, pero es cierto, cuando uno viene y pregunta, ¿cómo está mi familiar?, hacen caso omiso y es lo peor de todo. Escuchemos un poco el relato de este ciudadano. Delicado y engusanado. Sí.
está bien engusanado. ¿Aquí vino a agarrar los gusanos? Sí, aquí vino a agarrar los gusanos. Usted cuando lo trajeron él aquí, él solo presentaba la herida, no presentaba ningún gusano él. No, él no presentaba ningún gusano. ¿Qué espera usted de las autoridades que lo atiendan a su hermano para el Sí, hombre, yo quiero que lo atiendan para que le den la salida rápida, porque yo ni duermo también. Mira que los guardias así me van a hacer con las patas. Pues. ¿Le ha tocado? No, hombre, sí, he visto uno que hasta el cráneo de la cabeza le han comido. ¿Engusanado? Engusanado, está en el ombligo, tiene gusano. Bueno, estas son las duras declaraciones de José Carlos Hernández, que él dijo: no me voy a callar porque no es posible que mi familiar continúe de esta manera en un centro asistencial cruelmente. Dígame, usted llega por una enfermedad y viene y va con otra. Eso es la realidad del sistema sanitario. Entonces, ¿cómo es que estamos construyendo más hospitales? Y véanse que justamente recientemente la señora Xiomara Castro vino como con 20 vehículos, no sé cuántos escoltas, hizo un recorrido por la colonia Kennedy aquí en Tegucigalpa a entregar medicamentos. Claro, esto es válido, pero dígame, tanto protocolo, movilizar tanta gente, ¿a qué le tiene miedo si usted dice ser del pueblo? Vea usted lo que dijo en la misma. Hoy estamos dando los pasos necesarios para que la salud no solamente esté en los hospitales, en hospitales dignos, en hospitales que puedan dar la calidad y calidez que el paciente necesita, sino que también la salud pueda llegar a las personas que no tienen las posibilidades de poder llegar. Estamos dando los pasos firmes para poder transformar el país. Pero me están pidiendo que termine rápido y no les voy a dar gusto. Vamos a inaugurar esos hospitales funcionando. La ministra ya tiene capacitando el recurso humano para la operación de esos hospitales. Creemos en la ministra de Salud, como ella dice, que tiene al personal capacitando y el personal en los hospitales que actualmente está funcionando. Y todavía carcajea y dice: la oposición quiere que los inaugure ya. No les voy a dar gusto. Óigame, ¿y qué? ¿Y los pacientes qué? Tienen que esperar. Como digo y repito, está bien que se entreguen este tipo de medicamentos, pero no hagan populismo con ello, porque lamentablemente, mientras usted no sé cuánto se invirtió para todo este show mediático que se tuvo que hacer en esta populosa colonia Kennedy, si bien es cierto, son recursos que se pudieron haber utilizado precisamente para el sistema sanitario. Como otra denuncia del Seguro Social: ¿cómo es posible que quieren alquilar un inmueble en dólares, que esto lo está denunciando el sindicato en San Pedro Sula, cuando el que está funcionando, las instalaciones no cuentan con medicamentos básicos, no tienen las atenciones oportunas? Entonces, primero hay que solventar una necesidad para poder generar inversión, no venir y decir: yo voy a atender los hospitales que yo esté inaugurando, y los que están actualmente, ¿qué pasa con ellos? La situación, si bien es cierta, no puede continuar. Nos estamos volviendo inhumanos. ¿Qué pensar de este tipo de acciones? ¿Qué está pasando, Alfredo? Sin medicinas, inhumanos. Amigos, cuando alguien agarra gusanos, estando bajo el cuidado de personal sanitario, nos dice que alguien no está haciendo su trabajo. El médico, la enfermera, el enfermero, el encargado de área, el encargado de piso, ¿quién no está metiendo mano? Que una persona coja un nivel de infección de ese tipo, debiendo ser cuidado cada día, monitoreado cada hora, y que al final alguien termine engusanado, nos dice que hay personal sanitario inhumano. Ojalá y si su propia madre estuviera con un estado de gravedad de esa magnitud, realmente le paren bola. Pero ahí hay personas que si ya no apesta muerto, es que todavía aguanta, por favor. Y sin medicinas. Un cuadro básico de más de 400 medicamentos. ¿Cuánto teníamos en el último balance? Cerca de 80 medicamentos, es decir, un gran porcentaje de desabastecimiento. Y entonces son bolsas de aire como bolsas de churro las que estamos repartiendo por delivery. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué llevaban en esa mochila entonces, Alfredo? ¿Será que algodón? Pero no hay algodón. ¿Jeringas? Tampoco hay jeringas. ¿Guantes? Tampoco hay guantes, ni reactivos. ¿Sentimiento humano? Nada, pura ni eso. abstracción en esas cuestiones. Amigos, no es posible. El sistema de salud ha sido el gran talón de Aquiles
de esta administración. Y muchos de los que la están sufriendo, muchos de las que la están padeciendo en este momento, no van a ver el cambio de gobierno, lastimosamente. Mónica, realmente que cuando uno viene y toma la presidencia, uno conoce los problemas desde que está en campaña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene ahora la señora Xiomara Castro, presidenta Xiomara Castro, y dice que cómo quiere la oposición que en 3 años se resuelva? No. Sí, ella conocía los problemas que existían. No, y no recuerda la declaración de que es que nosotros no estábamos preparados para gobernar. Ay, Los mismos del PLR. Vea cómo ellos mismos lo reconocen. Ellos lo reconocen, ellos saben que no estaban preparados para gobernar. Y bueno, si la presidente tiene la confianza en la secretaria de Salud, Carla Paredes, la cual la ha perdido toda la población porque ha visto que no ha hecho absolutamente nada más que sangrar todo ese presupuesto de la Secretaría de Salud y mentirnos en la cara, insultarnos también porque nos ha insultado. Ahora, que Xiomara diga que ella no puede resolver todos los problemas del país, entendemos que no todo se puede resolver fácilmente, pero decirnos, es que creen que yo voy a resolver todo en 3 años y medio de gobierno, algo que hubiera resuelto una sola cosa, el sistema de salud, pero no hizo nada en ningún área. Porque es que a veces al pueblo se le olvida. Y fíjese que al pueblo y algunos, especialmente la oposición, creen que en 3 años y medio yo tengo que tener resuelto todos los problemas del país. Y se les olvida de dónde venimos. ¿Cómo encontré yo el país? Sí, ¿cómo lo encontró? Ya tenía que tener usted una radiografía, Xiomara. Ya tenía que tener una radiografía Presidenta. del país, no. Xiomara, así se llama. Ya tenía que tener usted una radiografía del país y saber cómo iba a abordar estos temas, por lo menos para dejarlos encaminados para el próximo gobierno, que usted tiene la confianza que será Rixi. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero si la radióloga fue Carla Paredes, creo que ha de haber salido toda difusa esa placa de rayos X, Mónica. Sí, es que salió, porque acordate que la tenían que tomar por celular y unir lo que se imprimía de estas imágenes para poder sacar una sola placa. Porque Placas ni siquiera placas eso por había. WhatsApp. Placas por WhatsApp, lo recuerdan todavía, ¿verdad? Y Bueno, si los audios son prohibidos por WhatsApp, ¿será que las placas no? ¿Las placas radiológicas no? Bueno. Y algo que dicen ellos mismos es prohibido olvidar. Pues recordémosle a nuestro gobierno, Rodrigo Javier, cuáles eran los hechos que pasaron en el reciente año 2024, que es prohibido olvidar en el sistema sanitario público. Fíjense que en el año 2024 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses registró 27 casos de mala praxis o de negligencia médica. Ahora, todos estos casos están bajo investigación. 22 de ellos todavía están en los juzgados. Y los que se atreven a denunciar. ¿Qué pasa? Hay subregistros, obviamente. ¿Qué pasa con estos casos de mala praxis? Y lo hablábamos con la colega Mónica Valladares, sí. con quien compartimos espacio también en Abriendo Brecha. ¿Cómo interpretar la mala praxis en hospitales que, miren, están sobredemandados por la población? Están muy poco equipados por el gobierno, tienen muy pocos médicos destinados. Somos el país de Centroamérica con la mayor cantidad de población por médico. Creo que en Honduras se atiende, un médico está para atender a 100,000 pacientes, lo cual parece demasiado. Ahora, porque los hospitales están sobredemandados y hay muy pocos médicos y están demasiado exigidos, viene el cansancio, viene la desidia, la deshumanización y también viene el pragmatismo médico. ¿Cuál es el pragmatismo médico? A ver, como dice Alfredo, como no huele, no ha muerto. Como la herida no ha hecho llaga, no es grave, no es infecciosa. Entonces los médicos muchas veces esperan a que una enfermedad evolucione para poder dictaminar con certeza, le decía Mónica. Y te acordás de aquel ejemplo también de atendemos al que está moribundo, más grave, al que está realmente grave, que vino de un accidente, o atendemos a 5 personas que todavía tienen probabilidad de sobrevivir. Algo así están en estos momentos los doctores aquí en Honduras. Bueno, los doctores tienen que jugar a ser Dios
en las salas de emergencia. Y no olvidemos, por la falta de recursos. Sí. Exacto, y no olvidemos que también en hospitales públicos los pacientes nos convertimos en conejillos de indias, donde hay personas que van a experimentar y aprender en ensayo, error, prueba, error, en nosotros mismos. Ese es otro factor que hablábamos ayer, porque discutíamos entre delito doloso y culposo. Entonces, dolo no hay, en nuestro contexto no hay. ¿Quién va a querer que el paciente se engusane? O sea, el doctor no va a querer eso. Entonces, el dolo está afuera porque no hay intención. Entonces, en los delitos culposos ya hay 4 factores, que es por negligencia, por imprudencia, por impericia y por ignorar leyes y reglamentos. Y por pendejencia. Que es muchas veces imprudencia. Y también negligencia. Entonces, la impericia es de la que está hablando Alfredo, que ponen practicantes, ponen jóvenes que vienen saliendo apenas y ellos no conocen muchas veces cuál es el procedimiento que tienen que seguir, pero tienen a alguien arriba de ellos que se supone debe supervisar. Y ese ya estaría actuando por negligencia o dejando de actuar por negligencia. Es una cadena que podría llevar hasta lo más alto. Les pregunto a los dos, ¿y los médicos cubanos? Era una pregunta que yo también iba a hacer ayer y dije, yo voy a preguntar, pero la verdad es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no los hemos visto asomados por ningún lado? Sabemos cuánto se les paga, pero no se les ha visto por ningún lado. Si bien es cierto, este caso que yo he traído a la mesa es uno de tantos, porque también he escuchado como una menor de 5 años de edad anduvo rebotando de un hospital a otro y ella únicamente tenía fracturado un brazo. E inclusive vino a dar aquí a Tegucigalpa. Que se curaba en 15 minutos. Y a medianoche de Tegucigalpa, del principal centro asistencial, Hospital Escuela, porque no tenía un ortopeda, la mandaron para Comayagua. Ahí sí un doctor la pudo atender e inclusive fue él el que hizo la denuncia. Así que si bien tenemos médicos que realmente hacen honor a esta noble carrera, hay otros que realmente al juramento son hipocrático inhumanos. Y hay otros hipócritas. Sí, es que hay de casos a casos, porque también, la historia podría ser larga, porque también traigo un recuerdo de cómo una persona llegó herida de arma de fuego en un hecho confuso al Seguro Social. No había ni una camilla para poder atenderlo. Lamentablemente pasó un médico, solo quedó viendo, hizo caso omiso y fue un guardia de seguridad el que pues lo que había era una silla de ruedas, díganme. Por lo menos el Instituto Hondureño de Seguridad Social no solo pertenece al sector público, pero ¿y dónde estamos? ¿Por qué no luchamos realmente porque haya una verdadera seguridad social? Asimismo, el populismo realmente se lo hubieran entregado a la salud pública, realmente ahí hubieran conseguido muchos votos honestos, pero lejos de todo, solo alardean otros proyectos que están haciendo, mientras a los mismos no les interesa cómo se administra. Cafú. El PLR se está quedando solo, cada día más. Al principio era algo que venía a cuentagotas, pero nos dábamos ya por enterados que estas personas estaban siendo apartadas, no estaban renunciando por su voluntad, sino que los intereses de un individuo dentro del PLR estaban chocando con esos poderes fácticos, como le dice Rodrigo Javier, dentro de este partido. Entonces, cuando los intereses de uno chocan con los del otro, dicen, a esta persona hay que sacarla. Recordamos al exsecretario de Salud, a José Manuel Mateu, cuando él se oponía a que desviaran los fondos para la construcción de carreteras que se suponía que era para hospitales de un préstamo que iba a dar el gobierno de España. Entonces, comenzando por eso, y luego recordamos la última que fue Antonio García, vicecanciller, que dijo, yo me voy a desligar aquí de estas declaraciones que ha dado en las últimas horas Xiomara Castro, que ella está respaldando a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro y Estados Unidos en estos momentos ya no hay ninguna relación más que lo vamos a capturar vivo o muerto. En ese lapso de tiempo entre lo último que hemos visto del Tribunal de Honor, del vicecanciller Antonio García, de la Comisión Jurídica del PLR en San Pedro Sula, y de los primeros como Mateu y como también Salvador Nasralla,
ha pasado muchísimo. Actos de corrupción, decepciones, probablemente traiciones también dentro del mismo partido. ¿Y con quiénes se han quedado? Se han quedado con lo peorcito, ya lo último que les está respaldando en cosas en las que no se puede argumentar que tienen la razón. Son personas como Luis Redondo o como Isis Cuellar, que sigue siendo la mandamás en Copán, a pesar de que salió un audio con video, con la imagen de ella, se le ve muy bien, y ella está aceptando ahí que desvió fondos del Fondo Social del Congreso Nacional para campaña del partido PLR. Aquí comienza una trama de corrupción. Este es apenas el primer hilo, porque ya comienzan a sacar más y nos vamos dando cuenta que este fondo social ha sido desviado a través de diferentes instituciones por todo tipo de diputados, pero sobre todo del partido PLR. Entonces, si es una epifanía que tuvieron durante la noche y dijeron, ay no, yo no puedo seguir apañando estos actos de corrupción, yo tengo un nombre que guardar, yo tengo un apellido, yo tengo una trayectoria, o si fue porque no quieren irse enchachados para los Estados Unidos, porque ya sabemos que aquí el Ministerio Público no va a hacer nada al respecto. No sabemos cuál es la razón. Lo que sí sabemos es que se están yendo en una desbandada, por lo menos las personas que todavía tienen dignidad y peso y trayectoria, y se están quedando nada más con los tontos útiles en el PLR. Dentro de los argumentos que estaban utilizando de por qué se iban, muy válidos todos. Ahora, ¿será lo que realmente piensan o lo que realmente sienten? No lo sé. A mí personalmente no me importa. Lo que sí quiero ver es que sigan saliendo todos estos actos de corrupción, porque una vez que hay una renuncia, el funcionario que queda dentro del círculo del PLR comienza a atacar. ¿Y con qué comienza a atacar? Está bueno que se vaya, si de todos modos desvió tantos fondos de tal cosa. Está bueno que se vaya, si de todos modos y no se robó tanto dinero. Entonces, nos sirve más bien a nosotros el darnos cuenta de todo esto. A ver, ahora quiero escuchar el punto de vista de Alfredo de la renuncia de un no libre. Alfredo, presente. Quiero escuchar la opinión de Alfredo. Presente, profesora. Profesora Mónica. Amigos, ciertamente lo que vemos en decadencia cuando hablamos del PLR es el liderazgo. Porque un liderazgo genuino, que un jefe y un líder no es lo mismo. Un liderazgo genuino cohesiona, pero cuando el liderazgo flaquea, está enjuto, muy desnutrido, entonces, ¿qué pasa con los que le siguen? Sencillamente hay desbandada. Al final de cuentas, el PLR, con un liderazgo decadente, con serias denuncias del nepotismo, del favoritismo del M28, de quejas de liderazgos internos dentro del interior de la República diciendo, mire, que la corrupta y el corrupto siguen aquí dominando y jefeando y nosotros nada de oportunidades, y se supone que yo era amigo de Mel, pero al final de cuentas, amigos, se ha favorecido más las personas que están más cerquitas, quizás con el vínculo sanguíneo del nepotismo, y los que te saben una que otra cosa con tus trapitos sucios. Un no libre, porque recordemos que el ex vicecanciller Antonio García era de la bandera del Partido Salvador de Honduras, dijo, me voy antes de que aquí digan a toda la cúpula del gobierno sanción, porque no se tarda, amigos, no tarda en abrirse la nueva lista Engel y en sanciones en el marco de la ley Magnitsky para un gobierno ya cómplice de un cártel narcoterrorista. Escuchemos qué dijo Antonio Tony García. Bueno, lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país. Principalmente este fin de semana la noticia de Venezuela, solidarizándose con Venezuela.
Y bien, amigos, queda claro que sí les dolió esta salida. El canciller dijo, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? En la renuncia de Tony García estaba su salvaguarda y algunos dicen, y también la espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque en su renuncia él le dijo a la presidenta, y no se preocupe, que la información confidencial que conozco me la voy a guardar, no la voy a compartir. Fue una forma de decirle, tengo los trapitos sucios, o sea que huelen, sé que rajas de canela tienen, ahí los tengo guardaditos. Cualquier cosa, ahí los saco para protegerme. Y bueno, obviamente la dirigencia del PLR dijo, ¡uchu! Y salieron a ladrarles muchos al pobre Antonio Tony García, que al final de cuentas ahí tiene su blindaje, la información confidencial que maneja. Eric Tejeda Carvajal fue el primero que salió después de estas declaraciones, diciendo básicamente, y al cabo que ni queríamos que estuvieras. Eso es lo que estaba diciendo. Y también estaba pidiendo favores. Sí, y denuncia encima. Por cierto, el señor García usó su cargo para promover el tráfico de influencias y que le aprobar un contrato que nunca entró en operación comercial. Ese silencio del señor Eric, ¿dónde está Eric? Ese silencio lo convierte a él en cómplice. Él es un cómplice de ese delito. Sí, si el delito es cierto. El delito se persigue, ¿verdad? También. Se le hace el llamado al fiscal para que persiga esa denuncia. Bueno, ese es el tipo de gente que va quedando dentro del PLR, así como Eric, que destapa las cosas hasta que los funcionarios deciden irse y ya no son parte del PLR. También gente como Isis Cuellar, que yo les comentaba. ¿Qué fue lo que dijo Isis y por qué no hemos visto ataques en su contra? Porque miren lo que publica Dagoberto Rodríguez en su red social, y esto fue hace días, pero quiere que nosotros recordemos y tengamos en cuenta el tipo de personajes sectarios con el que vamos a tener que lidiar, que son los únicos que se van a quedar. Y un sectario, recuerde, es un ignorante, ignora el resto de las opiniones y solo cree en su verdad. Son mercenarios, se mueven por plata. Sí. No, esa lealtad no es de corazón, no es de alma, no es de espíritu, no es de ideología. Es de conveniencia. Es de pisto, es de poder, es de mujeres, es de drogas. Depende de cuál sea el dios de esta persona. Del dios Baco. Dicen cercanos a Isis Cuellar que ya, si me lo ponen otra vez, porfa, que ya le advirtió a Meli Rixi Moncada que si la expulsan del Partido Libre y continúan atacándola en las redes manejadas por la Vaca, sacará toda la pudrición en el manejo de fondos, redes clientelares y pactos oscuros de la cúpula. O sea, calladitos se ven más bonitos. Y esto, amigos, se puede tener dos puntos de vista. Es arma de doble filo. ¿Es ese escudo o es la espada o es el propio machete que pueden utilizar en su contra? Porque los delincuentes, los criminales acostumbran a atar cabos o a matar cabos sueltos. Ahora, lo que hablábamos también es que conciencia o conveniencia, no lo sabemos, pero sí hemos visto cada vez más cerca los pasos de Animal Grande. Estamos hablando de la Unión Europea y de los Estados Unidos, pero sobre todo Estados Unidos con su representación aquí en Honduras. Las constantes visitas a los altos funcionarios. ¿Qué son estas conversaciones? Y la última fotografía que veíamos. Fíjate, Mónica, que yo soy muy observador del lenguaje corporal y de los detalles en las fotos. Y en la publicación que efectuó el Poder Judicial en la red social de la Corte Suprema de Justicia, pues hombre, yo me fijé en un pequeño gran detalle, en dos detalles. Vamos a verlos a continuación. En la publicación destacan la palabra extradiciones en un hashtag o en un numeral. ¿No te gusta a vos la palabra numeral? Bueno, digámoslo. No, pero sí. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es que fíjate que, a diferencia de doña Laura Dogu, a quien le ponían cafecito y agua en la mesita, porque es una mesa muy pequeña, a la señora Colín Hoy, que llegó primero el 14 de julio y repitió visita el 12 de agosto, o sea, al término de un mes, término de un mes, ni agua, señores. Y hombre, a una visita, por muy mal que caiga, aunque sea hay que ponerle agua en la mesa, por cortesía, pero ni siquiera eso. Y el rictus de la señora Rebeca Raquel Obando de Melara, muy serio en la segunda fotografía. ¿Podemos acercar a esa segunda fotografía? Vamos a ver si la tecnología nos lo permite. Si nos lo permite la tecnología, si no, busquen ustedes esta publicación ahí en casa y van a ver. Aquí estos muchachos son un poco traviesos. Y vamos a acercarnos a la fotografía de la derecha porque
Más frialdad y más seriedad imposible, Mónica, Alfredo y Elena. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de venir, de reunirnos, de extradiciones. Extradiciones. Le cambió la cara. Le cambió el semblante. Yo por eso, yo creo que ahí en ese momentito, cuando ella preguntó, no, necesitamos ampliar la fotografía. La segunda fotografía solo para verla de cerca. Por mientras eso sucede y no nos come el tiempo, pues la señora Coelín Hoy se ha convertido en una ejecutiva efectiva de la Embajada Americana, del Departamento de Estado. Y efectiva. Calladita y efectiva. Frenó el ímpetu del fiscal general con el asunto del Consejo Nacional Electoral, con aquella acusación de traición a la patria. Le bajó el gas a don Roosevelt Hernández, quien prácticamente está desaparecido del mapa. MIA. Sí, y dicen que también han venido aquí coroneles de la fuerza del Comando Sur a hablar muy seriamente sobre asuntos del combate al narcotráfico. Ahí está el semblante de la señora Rebeca Raquel Obando de Melara, Mónica, para tu Ya se ha visto para tu aclaración. oficiales, por cierto, Rodrigo Javier, en un hotel reconocido de la capital. Lista Engel en las próximas horas. Y no, bueno, no perdamos. no solo se están yendo, sino que están volviendo a casa, Elena. Así es, porque recordemos que parte de que pertenecen a Libre estuvieron en el Partido Liberal, de ahí nace. E inclusive el movimiento de Luis Zelaya, él decía, nosotros somos rebeldes, somos acá, porque claramente es parte también de este instituto político. Pues resulta que en la zona norte, precisamente en San Pedro Sula, el presidente y también alcalde sanpedrano Roberto Contreras le ha dado la bienvenida no solo a uno, sino que al menos a 40 abogados que ellos pertenecían a la Comisión Jurídica de la zona norte. Ahí estamos viendo el acto de juramento, para que no digan aquí que solo venimos a hablar, sino que siempre son los hechos, los videos, los que respaldan. Y ahí estaba también a través de la web don Salvador Narrala siendo presente a través de la telefonía sobre este hecho de juramentación, no solo de uno. FaceTime mata relato. Pues es un hecho, lo tenemos captado en vídeo. Bueno, por lo menos para nosotros es un hecho, ¿verdad? Para el fiscal no. Pero sí, para nosotros es un hecho, aquí lo estamos viendo, vuelven a casa. Vuelven a casa y vea ustedes que no solamente se trata de uno o de dos, son 40 que dijeron de la comisión de juramentación en esta zona norte, donde dijeron no. Nos vamos toditos, aquí ya no tienen a nadie de Libre, así que busquen ustedes a quién más y regresan al liberalismo. Entonces, ¿cómo va esa desbandada? Y bueno, lo difícil que nos tocará a todos los hondureños es lidiar con este montón de sectarios. Bueno, en realidad es un círculo reducido porque se están yendo, pero ese círculo reducido de personas sectarias que están con la cabeza agachada a los poderes fácticos del PLR, que son gente realmente ignorante, no les interesa escuchar opiniones que no tengan que ver con sus intereses, que son quedarse por siempre en el poder agarrando de ese dinero público. Entonces, si bien es cierto, el PLR se está debilitando porque, como dicen algunos, las cosas no van como ellos creían, no van de acuerdo a los ideales con los que se supone que nació el PLR, pero también vamos a quedar lidiando con este tipo de personas, porque los pensantes, los que tenían nombre, trayectoria o algo que perder, se les fueron. Cafu. Les puedo hacer una pregunta breve a todos aquí en la mesa. A ver, Elena, ¿usted se considera amiga de Nicolás Maduro? No. Alfredo Guzmán, ¿te consideras amigo de Nicolás Maduro? No, y de ninguno de sus amigos tampoco. A ver, Mónica Raquel, ¿te consideras amiga de Nicolás Maduro? Nunca, jamás. Jamás. Bueno, yo tampoco, ni en esta vida ni en otra, sería amigo de Nicolás Maduro. Por ello, podemos los cuatro aquí coincidir en algo, que la presidente Xiomara Castro metió la pata hasta el fondo con esta declaración que hizo en su red social de Twitter, pues un sábado cualquiera, en horas de la tarde, a la hora que seguramente los amigos conspiradores estaban pues compartiendo algunas chelas muy frías y hablando de la realidad política, como lo hace cualquier cristiano bien habido en nuestro país. Vamos a ver este mensaje porque a mí me decepcionó
y me enervó mucho que me incluyera en un costal en donde yo no tengo vela en ese entierro. ¿Cómo es posible que la presidente Xiomara Castro haya dicho o haya hablado en mi nombre? Yo no me considero ni amigo, ni aliado, ni admirador. ¿Ah? Xiomara te decepcionó. Ya del todo. Del todo. Y yo me puse a pensar, Mónica, en ese momento, Xiomara no es mi presidenta ya más. Creo que esta fue la última acción de su mandato, que con esta yo ya la doy por despedida a ella. Ella se dedicará ahora, me imagino yo, a inaugurar obras, a andar haciendo propaganda por Doña Rixi. Creí que ella iba a tratar de enmendar su salida, Mónica, pero bueno, el árbol torcido su tronco nunca endereza, o no la dejaron a ella enderezarse. Y sí me decepciona, ¿sabes por qué? Porque ella es mujer, la primera mujer presidente, esperaba algo más de ella, tanto que nos han decepcionado los políticos varones, hubiese esperado de ella algo diferente, pero no, fue más de lo mismo e incluso peor. Hubiese esperado, Mónica, que hubiese enmendado ella pues su salida pensando en qué capital político le estoy heredando a mis hijos y a mis nietos. Y no, pues esta declaración sí decepciona, que no te sorprenda. A mí me decepcionó en lo particular por eso, por el aspecto mujer, que seguramente en el futuro ustedes las mujeres pensarán en quién le van a volver a depositar la confianza, en quién, pues a qué mujer le podrían volver a depositar la confianza en virtud del antecedente de doña Xiomara. Bueno, para mí está Cosette López. Bueno, eso salva toda la situación. Bueno, pero habrá que ver si doña Cosette realmente tiene buenas intenciones en el futuro. Habrá que ver si el lado oscuro del nacionalismo la deja... Le permite. La deja pues destacar, la deja descollar, la deja subir. Sí, solo déjame salvar el género femenino, ¿verdad? De esta desgracia en la que parecemos haber caído. Y tenía que sacar el nombre, sí, eso es. Bueno, pero yo le decía a usted que el que con lobo se ajunta, aullar aprende. Por eso yo no me considero ni amigo de la presidente, ni amigo de su consorte, ni peor amigo de Nicolás Maduro. Pero cuénteme, caer en ese mismo saco, que ella nos meta los 10 millones de hondureños en ese mismo saco, ahí se nos van a pegar todas las pulgas, Elena. Y yo repreguntaría, ¿las mañas se pegan? Pues aparentemente las mañas se pegan. Las mañas y las pulgas. Todito, como decía usted, dime con quién te llevas y te diré quién eres, ¿es una realidad o no? Realmente cuando yo escucho Venezuela o la palabra Nicolás Maduro, solo me recuerda cuando a veces he transitado las calles de Comayagüela y veo a las personas, realmente los migrantes de ese país, cómo luchan. Ahora lamentablemente con la política que está pasando en Estados Unidos, ellos están retornando a Honduras queriendo, pues ya qué, volver a su país, a su natal, a Venezuela. Y miren, esto no es un discurso de que porque uno lo quiera decir. Usted siéntese, ve a un migrante y usted pregúntele por qué decidió migrar de su país, de Venezuela, porque quien ama su patria, pese a las circunstancias, se queda. Pero cuando realmente ya no hay oportunidades, ¿cuánto cobran? ¿Con cuánto tienen que alimentarse o trabajar al día? Ya realmente no son condiciones. Y lamentablemente, ¿cómo voy a hacer yo, cómo voy a respaldar yo estas declaraciones como ciudadana cuando realmente no estoy? Si ellos tienen un vínculo de amistad, que lo diga a título personal, no como mandataria de Honduras, no que como somos gobierno. 10 millones de hondureños. Entonces, ¿qué decía un analista? Y también viene siendo ciertamente familiar, pues, de Manuel Zelaya. Las mañas se pegan, Mel y Maduro son iguales. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las mañas se pegan. Por consiguiente, si aquel es narco, también José Manuel Zelaya Rosales, el dictador socialista, enemigo de Dios, también lo es. No podemos verlo de otra forma. Y no volvamos a el espacio. Camina como perro, come como perro, ladra como perro, es perro. Ese no va a cambiar nunca. Y si necesita la cárcel, hay que dársela. No le sigamos dando más poder. Y de paso, licenciado, ante esa actitud de Xiomara, nos mete a nosotros en medio del camino, a los hondureños. Si queríamos que se resolviera el TPS, con eso nos arrastran. Mire, licenciado, tenemos gobernantes ignorantes. Y no estoy hablando de academia, sino de conocimiento, de información. Y tenemos estos gobernantes que son temerarios,
que no les importa hablar y decir sin medir qué daño nos puede causar a nosotros. ¿Qué nos decía el TPS? Todavía está en la cuerda roja el tema del TPS. ¿Creen ustedes que con estas declaraciones vamos a tener una oportunidad de venir y hablar, dar la cara a Estados Unidos con esa batalla interfiriendo a nosotros, Honduras, cuando realmente es una declaración personal o de una familia presidencial, no de todos los hondureños? Preguntémonos qué piensan los hondureños en Estados Unidos sobre estas declaraciones de Xiomara Castro. Mira, están preocupados porque la diáspora ha estado abandonada a lo largo de todo este gobierno, pero ¿sabe qué? Qué error el de doña Xiomara decir que las pruebas fueron infundadas por el gobierno de Estados Unidos. Salió la fiscal general Pam Bondi a taparle la boca a nuestra presidente, porque todavía es nuestra presidente hasta el 27 de enero, me lo aclaró Mónica. Alfredo. Todavía es presidenta y seguirá siendo presidenta, pero evítese hablar en nombre del Estado de Honduras, cuando en realidad habla en nombre del gobierno y de su familia, pues. ¿Qué dijo la fiscal Pam Bondi? Y dijo que hay evidencias, pues. Y obviamente la Fiscalía de Estados Unidos habla con pruebas, con evidencias, no con teorías o con chismecitos. Ciertamente los testimonios forman parte de sus evidencias, pero lo que ella dejó claro es que Honduras, México y Guatemala reciben pagos, es decir, dinero, billete, antes petrodólares, ahora narcodólares del régimen chavista para tener un puente aéreo, una autopista allanada para el tráfico de drogas y de armas. Así lo declaró la señora Bondi. Significa, y además dijo que también los puertos estaban siendo utilizados. Así que esperamos pues que también haya una aclaratoria respecto de ello. La Cancillería intentó desmitificar este asunto, desmentirlo y decir, no, nosotros hemos tenido grandes decomisos de droga, pero no desmienten su afinidad, su vínculo, su complicidad, su sociedad oscura con el cártel de los soles. El punto es, si el cártel de los soles paga, ¿quién está recibiendo el dinero? ¿Será que acaso esos respaldos a favor del régimen chavista, de los que les gusta ir y hacer turismo, ir ahí hasta con su apariencia de Cantinflas a Venezuela, ir y saludar como si fueran superstars allá en Caracas y todo, en realidad es una lealtad por conveniencia con manos manchadas por narcodólares? Ahora, de la mancuerna al soborno vendrán sanciones, Mónica. Sanciones para esos amigos que participaron del business del cártel de los soles. Lo han venido anunciando desde Estados Unidos. Entonces, al fin y al cabo, con todo lo que hemos hablado sobre las declaraciones de Xiomara Castro mostrando su apoyo, Estados Unidos tiene su timing, tiene su momento perfecto para actuar. Y díganme aquí en esta mesa si no nos ha caído de perlas a nosotros, porque las sanciones en el derecho internacional no son para todo el pueblo, son para personajes específicos. Entonces, si me preguntan a mí, enhorabuena que todo esto está sucediendo justo antes de las elecciones generales. ¿Sabes quién nos cayó de perlas en este momento preelectoral? Doña Colleen Hoy. Sí. También. Y con su argumento de extradition. Sí, y además el anuncio que se da extraoficial de que hay un movimiento aparente de militares hacia la zona sur de Centroamérica acercándose a Venezuela. Y si va a haber algo allí, puede que también ese barco tenga repercusiones aquí en países que apoyan Venezuela y a Nicolás Maduro. ¿Sabes que esos portaaviones y barcos del ejército norteamericano están equidistantes? Están tan cerca de aquí como están tan cerca de Caracas. Entonces nos cae mal realmente. No nos cae mal que todo eso esté sucediendo en este momento, cuando dijimos todo está perdido. En realidad, no todo está perdido. Estados Unidos tiene un timing perfecto. Estados Unidos tiene una carta poderosa que en este momento se la acaba de poner en la mesa al gobierno de Libertad y Refundación y que ha provocado muchas cosas que aquí vimos. Intentos de magnicidio que está justificando el fiscal, desbandadas en el partido de gobierno,
crisis entre los funcionarios. ¿Saben cuál es esa carta? La carta de las extradiciones. Si en algún momento, en algún lugar o paso del traslado y manejo de la extradición entre la Cancillería, la Corte Suprema y la Fiscalía, ese documento se perdió, pues seguramente doña Colín se sacará la copia. Y esa copia es la que tiene temblando a todo el liderazgo político de Libertad y Refundación. Una sola palabra, qué gran poder es el que tiene. Extradición. CAFU.